Buena gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Organizando el top case del IBR porque nos tenemos que preparar para irnos del Cóndor. Pero antes de irnos necesitamos de un buen wifi, necesitamos hacer los últimos trabajos, así que nos estamos yendo para el lado de Viedma. Ya tenemos la compu cargada, un montón de cosas más porque nos tenemos que ir a chambear a una YPF. Para trabajar, que la Cocho trabaje con la compu y yo voy a ir contestando mensajes, que tenemos una pila para contestar. Y de pasada también, algo que todavía no hice y me colgué, es marcar el mapa. Tenemos que recorrer unos 30 kilómetros, 32 kilómetros, si no recuerdo mal, hasta Viedma. Ya tengo marcada en el GPS una YPF que tenga ahí un espacio para sentarnos. Y esta es la ruta 1. Nosotros cuando llegamos lo pasamos todo lo que es Carmen de Patagones y Viedma porque nos vinimos directamente a hospedarnos acá en Cóndor, donde Nico nos prestó una casita. Nico es un seguidor. Lo que vamos a hacer ahora es usar un poco de excusa esto que tenemos que ir a Cocho hacia Viedma a trabajar para poder recorrer un poco Carmen de Patagones, Viedma, que son dos lugares con mucha historia, y también conseguir un poco de suministro para los próximos kilómetros que se nos vienen, porque son inhóspitos. Nos vamos para Bahía Creek, estamos a 2000 kilómetros de Ushuaia, Cocho. Sí, es impresionante que estamos cada vez más cerca de Ushuaia y los lugares estos maravillosos que estamos conociendo, pero sí es verdad que lo pasamos de largo y no podemos irnos sin no conocer esos lugares que nunca anduvimos. Día. ¿Qué oficina tenemos hoy? Pero no podemos empezar a trabajar sin antes. No, el café que Dios manda acá. Corresponde un café de la YPF. Aparte no desayunamos todavía, a mí me llega a agarrar el hambre y yo... Y es energía para poder trabajar, para poder despertar como corresponde, señora. Yo creo que lo he dicho unas cuantas veces que me encanta el café de la YPF, me encanta. 5 horas y media después nos vamos de la estación de servicio. Pudimos contestar un montón de mensajes, pude terminar de editar el video, se subió súper rápido, muy buen wifi la YPF, los baños súper limpios, así que estuvimos súper cómodos, con aire acondicionado. El café estaba... Sí, espectacular. Una locura ese café, esos cafés YPF, no sé qué tienen, contestando mensajes. Nos dimos cuenta que acá está un amigo nuestro, que también es creador de contenido. Ahí está llegando el señor, el caballero Matías Traianus. Y trajo la lluvia también. ¿Todo bien, querido? Tanto tiempo, papá. Tiempo, boludo. Tenía esperando. Llegó la encomienda, no nos podíamos ir de Viedma sin este paquete. Ahora después le vamos a mostrar qué es. Antes de empezar a recorrer y conocer y mostrarles a ustedes un poco lo que es Viedma y lo que es Carmen de Patagones, nos vinimos a la costanera, pero seguimos del lado de Viedma. Vamos a disfrutar de unos mates y de una tarta casera que preparó la Cocho anoche. Acá tenemos el Río Negro, enfrente tenemos Carmen Patagones, la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires. Nunca habíamos estado en este tipo de situación, de estar en una provincia y enfrente a nada, a metros, la verdad no les sabría decir, pero está cerca, estar otra provincia. Sí, es loco. Es loco porque vos estás acá mirando y decís, estamos en Río Negro, pero allá, la provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que estamos viviendo esta experiencia de estar tomando mate con esa información y con este tipo de vista.
Che, ¿qué pasa? ¿Lo alcanzan a ver ahí? El acocho queriendo ser prácticamente atacado por un perro. Se le puso de los pelos. Ahí va, ahí va, ahí va de vuelta. Pero la señora de amarillo que no hace nada, señora. El perro está re encrespado, mira. Después del percance con la perrita, yo soy recontra bichero, ya lo saben, pero bueno, cuando los perros son así hay que tenerlos atados. Esto es el río, estoy parado sobre donde corre el río y esto que está ahora el agua baja sucede porque se alimenta del mar. Por ejemplo, ahora debe haber marea baja, por eso se encuentra el río bajo. Cuando vuelve a subir la marea, esto se llena de agua y llega hasta arriba, no sé si se va a alcanzar a ver, pero por donde yo bajé aquellos ladrillos, llega hasta arriba. Allá van más personas con balde. Y lo que me contaba la señora, la dueña del perrito atacante, que van a juntar ostras de ríos. No tengo mucho conocimiento sobre todo ese tema de especies de mar, así que la verdad no tenía idea que existía así la ostra de río. Yo siempre pensé que la ostra era como que venía del mar, pero bueno, puede ser porque el río este desemboca en el mar y cuando la marea sube, inyecta, mejor dicho, un montón de litros de agua del mar, lo que hace también que muchas especies ingresen a la parte del río. Es más, nos han comentado, se han visto lobos marinos y se han visto delfines también acá. Por este muelle es donde la gente de Viedma cruza a Carmen de Patagones. O sea, de la provincia de Río Negro cruzan a la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto está? 100 pesos cada uno. 100 pesos. Mira, baños públicos. Ahí. A ver. Baños públicos de 10 a 19 horas, dice. Pedir llave Roma Costera. Ah, no. No, a ver, acá hay que pedir la llave. Pero también está cerrado. Miren lo que es. Es gigante, es alto. Nosotros lo pasamos por arriba, lo pasamos súper rápido el primer día que llegamos acá. Es más, no tomamos dimensión tampoco de todo esto que estamos viendo. Atrás estamos dejando la provincia de Río Negro. Ahora sí lo podemos disfrutar un poco más al puente este porque como le comentamos, cuando veníamos de allá de Buenos Aires para acá, para Río Negro, no nos dimos cuenta. Miren lo que es, ahora sí se puede apreciar la dimensión y la altura. Sí, vamos despacito. Ahora todavía estamos en Río Negro. Ahora en la mitad del puente ya vamos a estar en provincia de Buenos Aires. Bienvenidos nuevamente a la provincia de Buenos Aires. Provincia de Río Negro, Viedma, Carmen de Patagones. Acá está la prefectura. Nos habían contado que antes había un catamarán que te paseaba por todo el río, pero hace mucho más de un año se pinchó y lo tienen para arreglar. No me quiero meter mucho porque tenemos prefectura acá nomás y nos van a sacar carpeando, pero vamos a grabar un cachitito más cerca. Qué pena, qué pena. En todas las ventanas, ir ahí arriba y poder recorrer todo el río hubiera estado maravilloso. Espectacular. Pero no,
no se puede. Así que vamos a seguir recorriéndolo en moto, en el IBR, que igual está genial. Y sobre este camino van a encontrar, cruzando este puentecito seco que les comento, van a encontrar las cuevas Maragatas. Muchísimas gracias por toda la ayuda y la información. Y bueno, espero que recorran, ¿sí? Muy buena la atención, nos recontra guiaron, me imprimió un mapa espectacular. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver si nos podemos guiar con este. Supuestamente es por acá, son 2 kilómetros así que venimos peleando con la arena y con el serrucho, está recontra serruchado el camino. Y estas cuevas por ahí no son las que todos visitan porque están más alejadas. La mayoría que vienen a ver las cuevas se van a las del museo y estas no van porque están más alejadas. Casi igual que lo estoy entendiendo. Sí, la verdad Porque que sí. Está re golpeado mal. Está muy golpeado. En la cámara no se va a notar porque tiene la estabilización, pero vamos, no sé, ni a 10 kilómetros vamos y aparte hay mucha arena. Entramos en un dilema que es que el camino está muy hecho. Vamos avanzando en primera a paso de hombre. Miren lo que es. Guarda, cocho. Miren. Y falta bastante. Mira. ¿Lo ves? Ahí estamos nosotros y allá adelante están las cuevas. Ay, a ver, vamos a hacer un cachito más. No. Ese es ahí. Mirá lo que es. No, pero es insostenible. Ay, tío, la moto y no, y es insostenible la cantidad de serruchos que hay. Además de eso tenemos que sumarle las camionetas. Que no puedo acelerar. No son, nada amigables. No puedo acelerar, no puedo acelerar. Recurrimos a la técnica más eficaz, que el acompañante se baje. Esto es, miren lo que es. Nah, no se puede. No. Ay, no. Costó, pero lo logramos. Yo no sé si buscamos otra opción para volver o qué. No hay otro camino para volver. Ay, por favor. Acá queda la IBR en un poquito de sombra, más que nada el asiento, porque después cuesta un montón sentarse ahí. Pero miren lo que es el camino, es toda... Miren lo que es toda esta arena, miren lo que es. Pero llegamos, ahí están las cuevas y está esta construcción que todavía no sabemos de qué se trata porque es solamente la fachada. De atrás está todo apuntalada, con hierro. Sí. Antes de mostrarles a fondo lo que son estas cuevas, le tenemos que hacer un breve resumen. La corona española manda parte de su pueblo, de su gente, a esta zona, con promesa de una mejor vida. Cuando esa parte de ese pueblo llega a esta zona, se encuentra con que no hay nada, con que esa promesa de mejor vida no existía. Y ahí se tuvieron que idear de qué forma sobrevivir, y así nacieron estas famosas cuevas. Claramente que todo lo que es esto, ladrillo y cemento, es actual, que lo hizo el municipio de Carmen de Patagones para poder mantener la infraestructura de lo que son las cuevas, porque son muy fácil de que se derrumben. Que se ven acá como está apuntalada toda la cueva y es muy fácil de cavar. Lo hacían muy rápido estas cuevas, porque si prestan atención, es como barro, es como una arena compactada con agua y nada más, no tiene roca, lo cual hace muy fácil el excavar y darle forma. Esta cueva tiene varias partes. Tenemos la parte de la entrada. Acá tenemos como, ¿cómo sería? Como otro cuarto, otra habitación. Acá tenemos otra, que esta la del fondo, vendría a ser. Y acá está el techo. Yo no les puedo explicar la sensación de lo que es tocar el techo. Es como si estuvieras tocando un telgopor. Algo que, escuchen. O sea, no quiero tocar más de eso y me quiero retirar porque da la sensación que se cae.
Son un montón de cosas para ver acá en Carmen de Patagones, en Viedma, pero no podemos, no llegamos. Como le comentamos al principio de este video, mañana tenemos que partir y queríamos conocer este lugar tan famoso y emblemático que es el puente ferrocarretero. Ahora el tiempo nos corre, es muy loco decir eso, a pesar de que videos atrás decíamos que el tiempo nos sobraba, pero hoy no, porque tenemos que partir, tenemos que ir rumbo a Bahía Creek, tenemos que llegar a Ushuaia, porque tenemos que llegar antes que nos agarre el frío fuerte, fuerte, fuerte. Nos sentimos un poco afortunados, o mejor dicho, bastante afortunados, porque está cerrado. Nos comentaron que este puente estaba cerrado porque había sufrido un derrumbe en una parte, lo cual no lo estamos viendo porque está siendo transitado por mucha gente. Que esto es la ruta 3 vieja, el tramo de la ruta 3 vieja, y esto está constantemente transitado y no puedes frenar, no te puedes detener acá para poder observar, y hoy lo estamos pudiendo hacer. Fue creado con el fin de mejorar el comercio, que eso fue lo que hizo, agilizó un montón el comercio entre Viedma y Carmen de Patagones, ya que antes era por embarcaciones. Y en 1922 recibieron el primer tren por estas vías desde Bahía Blanca. Con la construcción de este puente tuvieron que resolver un problema, que era el paso de los barcos a vapor que atravesaban el río Negro. Schumacher de la vía. Bueno, tuvieron que solucionar el problema de los barcos a vapor que no podían pasar por el tema de las chimeneas. Entonces, esta parte del puente, este sector, es elevadizo. A través de un sistema basculante, esta parte hace años atrás se elevaba. Por eso podemos observar que esta parte es de piedra y ya toda esta parte es de cemento. Acá sería el inicio del sistema donde esto se levanta, y también cuando se está levantando se retrae un cachito hacia atrás, lo que eso permitía en ese momento, en la década del 40, que los barcos pudieran pasar sin ningún tipo de problema de chocar contra el puente. Esta era la encomienda que estábamos esperando que llegara acá a Viedma, gracias Power que nos los mandó. Abrilo, que son los cuellitos que estamos vendiendo nosotros en el viaje, que también lo pueden encontrar en la tienda, que nos ayuda, cuando compran uno nos ayudan también a seguir viajando. Miren lo que es. Esto es diseño propio, gente, ¿eh? Esto es diseño de los sacochos viajeros, ¿sí? Nuevamente en la casa ya hicimos las compras, algunas de las compras, no todas. Acá tenemos algo. Vamos a pasar a mostrar la mercadería. Igual es algo de lo que compramos. Compramos sopa, que es práctica. Rápida. Y acá tenemos rápido y tenemos 2 comidas. Acá tendremos 3 comidas, así que uno se queda así. Esto es culpa de Matías Traianus, que nos comentó sobre el arroz con cheddar. Esto es culpa tuya, Traianus. Obviamente que es más barato comprar el paquete de arroz común, pero queríamos probar esto porque Matías nos tentó. Tenemos fideos, tenemos paté, que van ahí acompañados de estas galletitas, que son paquetes nuevos, chiquititos. Tenemos algo dulce, obviamente, para levantar el ánimo. Y bueno, nos quedaría salir a comprar algún atún también para tener, y una garrafita de gas. Ahora tenemos que esperar que calme un poco el clima, el viento más que nada. Estamos con ráfaga de 45 a 50 kilómetros, lo cual no está bueno salir a la ruta con este clima. Más que nada porque vamos a hacer 183 kilómetros medios inhóspitos. Acá estamos nosotros y durante estos días nos estuvimos moviendo un poco por acá, dentro de lo que es Viedma, Río Negro y Carmen de Patagones. En estos días lo que queremos hacer es ir de El Cóndor hacia Bahía Creek, hacer noche ahí. En ese trayecto tenemos hasta la Lobería asfalto, ruta. Después es ripio, todo sobre la ruta 1. De Bahía Creek queremos llegar hasta San Antonio Este.
y hacer el tramo del médano, el famoso médano que se comió la ruta, así que vamos a intentar bajar a la playa y hacer ese tramo por la playa. La primera etapa va a ser ir hasta Bahía Crip y toda esa ruta la vamos a hacer por la ruta 1, la cual va muy cerca de lo que es el mar, de los acantilados y el viento. Si acá dentro de lo que es el pueblo del Cóndor está así, lo que debe ser en la ruta no me quiero imaginar. Todo listo, creo que hemos batido el récord, casi un poquito más de una hora y un par de minutos para armar la moto. No sé, porque si no volver para atrás No, también... no podemos. No podemos porque por el combustible. No, no llegamos con el combustible. ¡No es el Sahara! ¡No es Egipto!